Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la clase de intervalos y algo de inecuaciones. Para trabajar con intervalos los ejercicios dicen, por ejemplo, expresar el conjunto A como intervalo o unión de intervalo, y a veces nos dicen esto, por ejemplo. Acá dice el conjunto A son todos los números pertenecientes al campo de los números reales, tal que esos números verifican que son mayores o iguales a 2. Lo que hay que hacer es representar en la recta real. Acá está el 0, acá están los números positivos, acá están los números negativos. Esto llega hasta el más infinito, esto se va hasta el menos infinito, y siempre es mejor representar en la recta real para no confundirse. Dice que tengo que tomar todos los números mayores o iguales que 2. Los números mayores o iguales que 2 son todos estos. Anoto corchete porque dice igual. Si no dijera igual, acá habría que poner un paréntesis. La cantidad de elementos del conjunto A es infinita. Son todos estos números. Por eso, el resultado se expresa en forma de intervalo. El conjunto A también se puede expresar como el intervalo que va desde 2 hasta más infinito. Es lo mismo expresarlo de esta manera que expresarlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me dijeran representar o escribir como intervalo o unión intervalos el conjunto B? Y dice que B son los X pertenecientes a los reales, tal que, no sé, pongámosle que X es mayor que 2, menor o igual que 5. Acá dice, son todos los números pertenecientes al campo de los números reales, tal que se verifica, y siempre la desigualdad se lee desde acá, donde está la X. Los números tienen que ser más grandes que 2 y tienen que ser menores o iguales que 5. Todos estos números son los que pertenecen al conjunto B. El 3, por ejemplo, pertenece al conjunto B, porque el 3 verifica que es un número más grande que 2 y a la vez más chico que 5. El 4 verifica, pertenece al conjunto B, porque el 4 verifica que es más grande que 2 y que a la vez es más chico que 5. Qué sé yo, el 7, por ejemplo, no es un número que pertenece al conjunto B, porque el 7 es más grande que 2, pero no es más chico que 5, y tiene que verificar con las dos condiciones. Si rayamos en la recta real, acá está el 0, acá está el 2, acá el 3, acá el 4, acá el 5, acá están los números negativos, entonces dice que tengo que tomar todos los números más grandes que 2. Los números más grandes que 2 son todos estos. Y anoto un paréntesis porque no dice mayor o igual, dice mayor. Dice que los números tienen que ser más grandes que 2 y a la vez tienen que ser menores o iguales que 5. Los números menores o iguales que 5 son todos estos que están acá. Y esto así anotado expresa una intersección. Intersección quiere decir que se tienen que verificar las dos condiciones. ¿Cuáles son los números que son más grandes que 2 y a la vez, y cuando digo y, estoy diciendo intersección, y a la vez son más chicos que 5? Los que están acá. Estos números que están acá son más grandes que 2, pero no son más chicos que 5. Estos números que están acá son más chicos que 5, pero que no son más grandes que 2. Los números que verifican con las dos condiciones a la vez son los que están rayados de las dos maneras. O sea que esto se puede expresar de esta manera, en forma de intervalo. Son los números que van desde el 2 hasta el 5. El 5 está incluido en el conjunto y el 2 no está incluido en el conjunto. Por eso acá ponemos corchete y acá ponemos paréntesis.
Esto porque estamos trabajando en el campo de los números reales. ¿Qué pasaría si me dijeran así? Miren, si me dijeran representar como intervalo, unión de intervalos, el conjunto C, y nos dijeran que el conjunto C son todos los números, le podemos poner X o le podemos poner N, perteneciente al conjunto de los números naturales ahora. Tal que dichos números tienen que ser menores o iguales que 5, mayores que 2, como pusimos antes. Bueno, ahora cambió. En realidad, si los números pertenecen al conjunto de los números naturales, acá en vez de poner X se pone una N chiquita, y acá también. Pero para que lo veamos, para que veamos el parecido. ¿Se acuerdan cuáles eran los números naturales? Los números naturales eran los números enteros positivos. Estos son los números naturales. Por ejemplo, el 1,5 no es un número natural. El 2,3 no es un número natural. A veces dentro del conjunto de los números naturales también se pone el 0 y entonces se pone así. Cuando se incluye el 0, el conjunto de los números naturales es este. ¿Cuál era el conjunto que seguía el conjunto de los números naturales? El conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z. ¿Y quiénes eran los números enteros? Eran el 0, el 1, el 2, el 3, pero también el -1, el -2, el -3. O sea, tomaba a los naturales, pero también tomaba a los números negativos. Vamos a ponerlo así. -3, -2, -1, 0, 1, 2 y sigue, ¿no? Este es el conjunto de los números enteros. ¿Ven acá también? El -2,5 no es un número entero. Después del conjunto de los números enteros, ¿quién seguía? El conjunto de los números racionales. Los números racionales se representaban con la letra Q. Y ahí sí entraban el 1,5, el 2,3. Los números racionales eran los que se podían expresar como cociente o división o razón entre dos números. Qué sé yo, por ejemplo, el 5 es un número racional porque lo puedo expresar como 10 dividido el 2, el 10 dividido 5. Bueno, lo anoté acá más arriba para que se vea. Después de los números enteros están los números racionales. ¿Quiénes son los números racionales? Los números que se pueden expresar como división o como razón entre dos números enteros. Qué sé yo, por ejemplo, el 3 medios es un número racional. Si lo escribimos de otra forma, en forma de número decimal, sería el 1,5. Dentro de los números racionales están los naturales, están los enteros y están también los números decimales y los números periódicos. Y después estaban el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales eran, no sé, el número pi, el número raíz de 2. Los irracionales son números que no se pueden expresar como razón o como división entre dos números enteros. No son números decimales que se pueden expresar en forma decimal y números periódicos. Son números que tienen infinita cantidad de decimales que no se repiten nunca. A esos números se los llaman números irracionales. Y si tomamos el conjunto de los racionales y de los irracionales, tenemos a todos los números que podemos representar en la recta, que se llama recta real, que son los números reales. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá con este conjunto C? Acá me dice que tengo que trabajar dentro del campo de los números naturales. Los números naturales son estos, no dentro del campo de los números reales. Entonces, voy a la recta numérica y de nuevo grafico. Dice que los números que tengo que tomar, que tienen que ser naturales, tienen que ser más grandes que 2 y tienen que ser más chicos que 5. De nuevo, los números más grandes que 2 son todos estos que están acá, ¿no?
Los números más chicos o iguales que 5 son todos estos que están acá. Los números que verifican con las dos condiciones son solamente estos. Y entonces ahora, ¿puedo expresar al conjunto solución como intervalo, como hicimos antes, que me daba el 2, 5? Y ahora, el conjunto C son solamente números naturales. Los únicos números naturales que tenemos acá son el 3, el 4 y el 5. El 2 no pertenece al conjunto C. Como la cantidad de elementos de este conjunto es finita, este conjunto C está compuesto por 3 elementos, el número 3, el número 4 y el número 5. Cuando tengo un conjunto finito, se anota entre llaves. Cuando tengo un conjunto infinito, como el conjunto A y el conjunto B que vimos recién, los conjuntos infinitos se expresan en forma de intervalo cerrado o intervalo abierto. Bueno, ¿qué pasa si la expresión es esta? Nos dicen, el conjunto D son todos los números pertenecientes al campo de los números reales, tal que, y nos dicen así, X es mayor o igual que 4, o X es menor que 1. Este símbolo de acá representa una O, ese es un símbolo de lógica. Y ahora para nosotros en matemática, cuando tengamos que representar en la recta real, va a representar una unión. Dice que los números que tengo que tomar, estoy trabajando dentro del campo de los números reales, tienen que ser mayores o iguales a 4. Los números mayores o iguales a 4 están por acá, ¿no? Van desde el 4 hasta más infinito. O que sean menores que 1. Los números menores que 1 están acá. Y acá esto no está escrito todo junto, como recién. Ahora vamos a ver lo mismo, pero ¿qué pasaría si estuviera escrito todo junto? Mire, ¿qué pasaría si fuera así? El conjunto E son todos los X pertenecientes a los reales, tal que, y nos dicen así, X tiene que ser, no sé, menor que 1, mayor o igual que menos 4. Cuando está escrito de esta manera, esto representa una intersección. Y cuando yo lo leo, dice que tiene que verificar una cosa y la otra. Los números tienen que ser menores que 1 y a la vez también tienen que ser mayores o iguales que menos 4. En cambio, cuando está escrito de esta manera, esto representa una unión y acá nos están diciendo los números que tengo que tomar tienen que ser más grandes o iguales a 4 o bien, y ese o bien es una unión, menores que 1. ¿Ven la diferencia? Las intersecciones se pueden escribir así, las uniones no, las uniones se escriben separadas. Y entonces, bueno, si rayo en la recta real, acá estaría el 1, acá estaría el 0, acá estaría el menos 4. Entonces tengo que tomar todos los números que sean menores que 1. Los números que sean menores que 1 son estos. Y todos los números que sean mayores o iguales que menos 4. Los números mayores o iguales que menos 4 son estos. Y de nuevo tiene que verificar las dos condiciones a la vez. Entonces, ¿cómo voy a escribir el conjunto D como intervalo o como unión de intervalo? Esta intersección son los números que van entre menos 4 y 1. Y en cambio acá, esto, que es una unión, no se puede escribir todo junto. Digo que el conjunto D son todos los números reales que van desde el menos infinito al 1, unión, y ahora la unión se escribe de esta manera, los números que van desde 4 hasta más infinito. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar a resolver inecuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre resolver una ecuación y resolver una inecuación? Cuando tenemos una ecuación, por ejemplo, vamos a poner una lineal, que es lo más fácil, vamos a poner, por ejemplo, no sé,
2x más 3 igual a 7. Es una ecuación, porque hay un igual. Hay una incógnita que es la x. Lo que tengo que determinar es cuál es el valor de x que verifica la igualdad, ¿no? ¿Qué número tendría que poner acá para que toda esta cuantita me dé igual a 7? Bueno, para resolver la ecuación se separan términos. Este 3 que está sumando pasa del otro lado restando. 7 menos 3 te da 4. Este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y la solución es 2. ¿Está bien? Este 2 que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo con el mismo signo que tiene. Si es positivo pasa positivo. Y si es negativo pasa negativo. Está bien que la solución sea 2 y lo que tendría que hacer es ir a la ecuación que me dieron, reemplazar a la x por 2 y hacer toda la cuenta. Si reemplazo a la x por 2 te da 2 por 2, 4 más 3, 7. Verifica la igualdad. X es igual a 2 es solución de la ecuación. Si yo represento la solución en la recta real, el 2 está acá y la solución es un punto. La solución es un conjunto formado por un solo elemento. Como es un conjunto formado por una cantidad finita de elementos, la solución se anota entre llaves. ¿Qué pasa si en vez de tener una ecuación tuviera una inecuación? Por ejemplo, ¿qué pasa si tendría que resolver 2x más 3 mayor que 7 o mayor o igual que 7? Bueno, ¿cómo resuelvo la inecuación? Igual, tengo que determinar el valor de x que verifique la desigualdad ahora. ¿Cómo hago para resolver la inecuación? Igual que con la ecuación. Separo en términos, lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuál era la diferencia que había que tener muy en cuenta? Es que si hay un número que está multiplicando o dividiendo y pasa del otro lado de la desigualdad, pasa con el mismo signo, pero si es negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Esa era la única diferencia. Bueno, acá no pasa nada porque es positivo, entonces voy a pasar. De nuevo como acá, el 3 que está sumando pasa del otro lado restando y nos queda 7 menos 3, 4. Y ahora el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y no cambia nada, porque como es positivo, pasa dividiendo y el sentido de la desigualdad queda igual. Y nos queda que 4 dividido 2 es 2. Si yo ahora grafico en la recta real, dice que tengo que tomar todos los números reales mayores que 2. Los números reales son mayores que 2. ¿Qué quiere decir? Que hay infinitos números que son solución de la inecuación. Como la solución tiene una cantidad infinita de números, entonces no la anoto entre llaves. Lo voy a tener que anotar con paréntesis o con corchete. En este caso con paréntesis porque el 2 no está incluido dentro del conjunto solución. Acá en la ecuación podía verificar si había hecho bien la cuenta. Reemplazo a la x por 2 y me fijo. Acá no puedo reemplazar porque son infinitas las soluciones. Pero lo que podría hacer es tomar algún valor que pertenezca al conjunto solución y algún valor que no pertenezca y más o menos darme cuenta. Qué sé yo, acá dice que por ejemplo el 5 pertenece al conjunto solución. ¿Qué quiere decir? Que si voy a la inecuación original y reemplazo a la x por 5, me queda 5 por 2, 10, más 3, 13. ¿Es verdad que el 13 es más grande que el 7? Sí, es verdad. Entonces, si se verifica la desigualdad, quiere decir que pertenece al conjunto solución. Por ejemplo, el 0 no pertenece al conjunto solución. ¿Qué quiere decir? Que si voy a la inecuación original y reemplazo la x por 0, me queda 2 por 0, 0, más 3, 3. ¿Es verdad que el 3 es más grande que el 7? No, es mentira. Me queda un absurdo. ¿Qué significa que me quede un absurdo? Que tome un valor de x o un número que no pertenece al conjunto solución. Entonces ahí más o menos me puedo dar cuenta si hice bien o no hice bien la inecuación. Bueno, ¿en qué hay que tener cuidado con las inecuaciones entonces? Que si tenemos una inecuación de este tipo, qué sé
yo menor o igual que 5, lo que les decía recién, ¿no? Primero empiezo igual que con las ecuaciones. Lo que está sumando pasa del otro lado restando y hago la cuenta. Y ahora lo que está multiplicando pasa dividiendo. Lo que está multiplicando pasa dividiendo con el mismo signo, ¿eh? Si es negativo pasa negativo. Pero como en este caso es negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Y entonces en vez de quedar menor o igual, queda mayor o igual. Y entonces la solución son los x mayores o iguales que menos 2. Voy a representarlo en la recta real para no hacer lío. Acá está el 0, acá el menos 1, acá el menos 2, acá el 1, acá el 2. Dice que tengo que tomar todos los números reales mayores o iguales que menos 2. Son todos estos que están acá. Existen infinitas soluciones. Entonces tengo que expresar la solución en forma de intervalo. En este caso, en forma de intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el menos 2 pertenece al conjunto solución. Si reemplazo a la x por menos 2 acá, me queda menos 2 por menos 2, 4, más 1, 5. Es verdad que 5 es igual a 5, ¿ven? El extremo del intervalo es el que verifica la igualdad. Y después para cualquier otro número que tome por acá, lo que se va a verificar es la desigualdad. Si yo tengo una inecuación de este tipo, supónganse que les digan x más 3 sobre 4, no sé, mayor o igual que 1. Si la inecuación es esta, bueno, no sé si se acuerdan que primero para no hacer lío hay que separar en términos, ¿no? Acá este 4 que está acá dividiendo lo puedo pasar del otro lado multiplicando. ¿Pero por qué lo puedo pasar? Porque este 4 divide a todo lo que está a la izquierda del igual. Si yo separo en términos, este es un solo término. Si la expresión fuera esta, si yo tuviera x dividido 4 más 3 mayor o igual que 1, acá este 4 no lo puedo pasar del otro lado multiplicando, ¿eh? ¿Por qué no lo puedo pasar del otro lado multiplicando? Porque a la izquierda de la desigualdad tengo dos términos. El 4 no está dividiendo a todo lo que está a la izquierda del igual. Bueno, si el ejercicio fuera así, yo digo, este 4 que está dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. Y como es positivo, no hay problema. El sentido de la desigualdad no cambia. Paso el 4 que está dividiendo del otro lado multiplicando, después paso el 3 que está sumando del otro lado restando y listo. ¿Sí? Pero si este 4 es negativo, hay que acordarse que siempre que paso un número negativo que está multiplicando o que está dividiendo del otro lado de la desigualdad, lo paso con el mismo signo, pero el sentido de la desigualdad cambia. Eso es lo único que hay que acordarse para resolver las inecuaciones. Entonces, si este 4 es negativo, lo paso del otro lado multiplicando, pero el sentido de la desigualdad cambia. Donde decía mayor o igual, ahora va a decir menor o igual. Y bueno, ahora separo en términos para no hacer lío, hago la cuenta, x más 3 menor o igual que más por menos menos. Y ahora sí, el 3 que está sumando pasa del otro lado restando y nos queda que tenemos que tomar todos los x menores o iguales que menos 7. Voy a rayar en la recta real para no hacer lío. Acá están el menos 7. Dice que tengo que tomar todos los números menores o iguales que menos 7. Los números menores o iguales que menos 7 están por acá. O sea que en este caso la solución de la inecuación serían todos los números que van desde menos infinito hasta menos 7. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo tengo inecuaciones de este tipo? Estas son un poquito más complicadas, ¿no? Acá dice, ¿para qué valor de x toda esta cuenta me va a dar un número más chico que 5 y a la vez más grande que menos 4?
Esto, expresado de esta manera, es una intersección, porque se tienen que verificar las dos cosas a la vez. Se tiene que verificar que x más 3 me es más chico que 5 y además también se tiene que verificar que x más 3 tiene que ser más grande que 4. ¿Qué número podría estar acá adentro? Por ejemplo, el 4, ¿no? El 4 verifica que es más grande que menos 4 y a la vez es más chico que 5. No quiere decir que la x tiene que valer 4. Todo esto vale 4 para x igual a 1. O sea que x igual a 1 parece que pertenece al conjunto solución. ¿Qué sé yo? ¿Qué otro número podría quedar acá? El 0, ¿no? Porque el 0 verifica que es más grande que menos 4 y a la vez también es más chico que 5. Para que toda esta cuenta me dé 0, x tendría que valer menos 3. El menos 3 pertenece al conjunto solución. Bueno, eso es lo que me está diciendo esta inecuación, que se tienen que verificar estas dos cosas. Que x más 3 me tiene que dar como resultado un número más chico o igual que 5. Y a la vez, intersección, x más 3 tiene que verificar que me dé como resultado un número más grande que 4. En realidad, para resolver esto se escribiría así, miren. X más 3 tiene que ser menor o igual que 5 y a la vez intersección. Acá dice que x más 3 tiene que ser más grande que menos 4. Se tienen que verificar las dos cosas a la vez. Por eso ponemos una intersección. Entonces ahora tendría que resolver esta inecuación. El 3 que está sumando pasa del otro lado restando. Y entonces nos queda 5 menos 3 igual a 2. Tendría que resolver esta inecuación. De nuevo, el 3 que está sumando pasa del otro lado restando. Me queda que x tiene que ser mayor que menos 7. Representamos en la recta real. Y acá dice que tengo que tomar todos los números que sean mayores que menos 7. Los números mayores que menos 7 son todos estos. Y que además, intersección, los números tienen que ser menores o iguales que 2. Los números menores o iguales que 2 son todos estos. ¿Cuáles son los números que verifican con las dos condiciones a la vez? Los que están rayados de las dos maneras. O sea que la solución de esta inecuación sería el intervalo que va desde menos 7 hasta 2. De nuevo, ¿cómo verifico si está bien o mal hecha la inecuación? Puedo tomar un valor cualquiera, por ejemplo, el 3 no pertenece al conjunto solución. Si voy a la inecuación que me dieron y reemplazo la x por 3, acá me queda 3 más 3, 6. ¿Es verdad que el 6 es más grande que el menos 4? Sí, es verdad. Pero no es más chico que 5. Y tiene que verificar con las dos condiciones. Por eso ponemos una y acá. Tiene que verificar con esta condición y con esta solución. Con esta. Y lo mismo pasa si tomamos un número que esté por acá. Qué sé yo, el menos 10 no va a pertenecer al conjunto solución. Si reemplazo acá la x por menos 10, te queda menos 10 más 3 menos 7. El menos 7 es más chico que 5, es verdad. Pero el menos 7 es más grande, no es más grande que menos 4. ¿Está bien? El menos 7 está por acá y el menos 4 está por acá. El menos 7 es más chico. Si voy para allá, los números van disminuyendo. Bueno, entonces, esto es importante que se den cuenta que esto, escrito así, todo junto, representa una intersección. Me está diciendo que se tienen que verificar las dos condiciones a la vez. En realidad, este ejercicio es fácil. Porque acá no hay x acá o x acá, no hay x dividiendo, no hay nada demasiado raro. Entonces, cuando hay cosas raras, cuando hay x de todos lados, se tiene que separar sí o sí como una intersección para resolver. Pero en estos casos que son simples, también este ejercicio se puede resolver directamente. Y decir, el 3 que está sumando pasa restando de los dos lados. Y entonces acá queda menos 3.
Y entonces acá nos queda lo mismo, ¿no? X tiene que ser menor o igual que 2 y a la vez X tiene que ser mayor que menos 7, ¿ven? Me dice que tengo que tomar todos los números comprendidos entre el menos 7 y el 2. La solución acá serían los números que van desde el menos 7 hasta el 2. Por lo general se hace así porque es más rápido y no tiene sentido hacerlo del otro modo. Bueno, ¿y qué pasa con este tipo de inecuaciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si me dijeran que tengo que resolver esta inecuación? 5 sobre, no sé, x más 2 menor que 1. Nosotros hicimos un ejercicio parecido, pero al revés. Yo les había puesto esto. Por ejemplo, x más 2 sobre 5 menor que 1. Y acá dijimos, acá no hay problema. Este 5 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, ¿no? Y el sentido de la desigualdad no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque este número es positivo. Ahora, si teníamos esto, decíamos, si tengo que resolver esta inecuación, esto que está dividiendo, lo primero que tengo que hacer es pasarlo del otro lado multiplicando. Ahora, cuando lo pase del otro lado multiplicando, el sentido de la desigualdad tiene que cambiar, porque este número es negativo. Ahora, miren la diferencia. Ahora, el denominador es una expresión con x. Todo este denominador lo tengo que pasar para el otro lado multiplicando. Ahora, si todo esto es positivo, como este pasa del otro lado multiplicando y el sentido de la desigualdad no se altera. Pero si todo esto es negativo, pasa del otro lado multiplicando y el sentido de la desigualdad cambia. Como esta expresión tiene x, no sé si x más 2 es un número positivo o es un número negativo. Entonces no puedo hacer lo que hice acá, ¿eh? Acá vamos a ver el procedimiento para resolver este tipo de inecuaciones. Cuando tengo expresiones con x que multiplican o que dividen y las tengo que pasar del otro lado de la desigualdad, supónganse que tuviera, no sé, esto. ¿Sí? Ven acá, digo, tengo una multiplicación y tengo, cada paréntesis tiene x. Esto que está multiplicando, ¿lo puedo pasar del otro lado dividiendo? De nuevo, no. Porque no sé si esto es positivo o es negativo. Si es positivo, pasa para el otro lado y todo queda igual. Pero si es negativo, pasa para el otro lado y todo cambia. Cuando hay expresiones con x que multiplican o que dividen y las tenemos que pasar del otro lado de la desigualdad, ahí la inecuación se complica. Hay que hacer algo un poco más largo. Las que vimos hasta ahora eran inecuaciones simples. Bueno, les dejo este video y en el próximo video hacemos las inecuaciones complicadas.